Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una nueva día en el taller de marcapasos, este taller de marcapasos 2025. Hoy vamos a compartir esta tercera clase con el doctor Ocampo y la doctora Fernanda Figueroa. En la primera clase, el doctor Santiago Ocampo nos va a hablar de análisis de datos y medición de umbrales de dispositivos cardíacos implantables. El doctor Ocampo es fellow de electrofisiología del Hospital San Roque y la clínica Reina Fabiola. Así que le vamos a dar paso a su presentación. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Ahí pongo compartir. Ahí se ve bien. Sí, perfecto. Bueno. Bueno, en esta primera charla vamos a hablar sobre los análisis avanzados de datos y la medición de umbrales. Eh, bueno, para comenzar tenemos que hablar de qué es el umbral de estimulación. La definición nos habla de que es el voltaje mínimo con el cual vamos a lograr despolarizar de forma propagada el miocardio de manera consistente. Hay que recordar que el músculo cardíaco responde siguiendo la ley de todo o nada y este umbral se va a expresar en términos de voltaje, que es lo que vamos a ir buscando para lograr la máxima eficiencia excitatoria. Este umbral de estimulación va a tener modificaciones temporales, eh, no es un parámetro inmutable. Después de que hacemos nosotros la colocación de un marcapaso, se van a ir produciendo cambios en lo que es la interfase electrodo-miocardio, que no es solamente por la presencia física de este material extraño, sino por todo lo que lleva este electrodo que tiene screw link, que penetra, digamos, el miocardio y va a producir una reacción inflamatoria con la presencia de edema, fibrina, dilatación capilar, migración de leucocitos y liberación de enzimas, que va a llevar a que este umbral vaya alterando en el tiempo. Como vemos acá en la imagen, tenemos un umbral de estimulación inicial a la hora de la colocación del marcapaso con el electrodo y el miocardio, que posteriormente va evolucionando en un umbral de estimulación agudo, donde se produce todo este problema, digamos, inflamatorio, y que luego de 8 a 12 semanas este umbral ya se va a transformar de forma crónica y va a disminuir nuevamente. ¿Cuáles son las modificaciones que va a tener el umbral de estimulación? ¿Cuáles son los mecanismos? Y tenemos diferentes mecanismos para explicarlo. Tenemos mecanismos dependientes del generador, donde va a estar en relación con lo que es el voltaje y la duración del estímulo. Vamos a tener causas dependientes de lo que es el electrodo, del diseño, material, tamaño y la distancia entre el electrodo y el miocardio, dependientes del catéter, de la resistencia y si tenemos estimulación unipolar o bipolar o estimulación catódica anódica. Y también dependemos de lo que es el músculo cardíaco, de sus propiedades fisiológicas, metabólicas, los fármacos que el paciente esté tomando en ese momento y factores endomiocárdicos. Para ir hablando un poco de cada uno, en lo que es la influencia del voltaje y la duración de los pulsos eléctricos sobre este umbral, tenemos que tener en cuenta que existe una relación entre lo que es el umbral del voltaje y la duración del estímulo, que van a seguir, digamos, una función exponencial o logarítmica que va a llegar a sus extremos a hacerse paralela. Y esto significa que a nosotros, cuando aumentamos la duración de lo que es el impulso eléctrico, el umbral va a disminuir con rapidez al principio y luego va a llegar a un punto en el cual no va a tener ningún cambio. Este punto nosotros lo llamamos reobase, que es el punto en el cual este umbral de estimulación ya no decrece aunque aumentemos la duración del estímulo. Y hay otro concepto fundamental también, que es lo que es la cronaxia, que es la duración mínima del estímulo que consigue una despolarización propagada del miocardio y que generalmente responde al doble de lo que es la reobase.
Para ponerlo en ejemplo, ¿qué es esta definición? Cronaxia es, acá tenemos la duración de los estímulos y el voltaje, y el punto en el cual tenemos con la duración mínima del estímulo, logramos una despolarización del miocardio. Ese es el punto de cronaxia, y como hablamos, a medida que vamos aumentando la duración del estímulo, este umbral de estimulación va disminuyendo hasta un punto en donde ya no va a disminuir más ese umbral, y ese es el punto del arreo base. Y estos dos conceptos son claves para luego la programación de lo que es el marcapaso, para lograr un buen margen de seguridad sin utilizar mucha energía. Eh, este umbral de estimulación lo vamos a obtener entre un cociente entre el voltaje de salida programado y el valor de estimulación, que en la práctica, al umbral de estimulación, lo llevamos, fijamos un valor que lo vamos a poner al menos el doble o un poco más, llegando incluso hasta el triple, para lograr un margen de seguridad de que ese estímulo despolarice, se propague bien por el miocardio de forma segura y no tenga tanto consumo energético. Esta energía entregada que vamos a tener por la batería va a depender del voltaje, de la intensidad de la corriente en un tiempo determinado, ¿sí? Esto es una ecuación. Y para estimar este consumo energético también juega un papel fundamental lo que es la impedancia del catéter electrodo, que ya lo vamos a ver más adelante, pero cuando hablamos de impedancia es todo, digamos, lo que se opone a el paso de esta corriente de electrones, digamos, desde la batería, el catéter y todo el sistema que lo compone, eh, que va a jugar un papel crucial para este consumo de energía. Tanto es así que nos importa esta impedancia, que incluso un marcapaso puede estar programado a un voltaje inferior al otro y consumir más energía porque tiene menor impedancia. Y acá llegamos a lo que hablamos recién. Nosotros debemos buscar un equilibrio entre lo que es el voltaje que nosotros vamos a colocarle a este dispositivo para que tenga un consumo energético que sea eficiente, que no consuma demasiada energía, pero que nos dé un margen de seguridad. Como dijimos anteriormente, va a ser al menos el doble del umbral de estimulación. Eh, Por eso, como dije, como vimos recién en el cuadrito, es importante establecer cuál es el punto de voltaje duración en el cual nos hallamos para establecer este margen. Un ejemplo puede ser si tenemos un paciente que con un estímulo de una duración de 0,5 milisegundos y el umbral de estimulación es inferior a 2, vamos a tener un margen de seguridad satisfactorio, generalmente duplicando el voltaje más que prolongar la duración del estímulo. Y al revés, si tenemos un paciente que eh, con una estimulación, con una duración del estímulo de 0,4 milisegundos y tenemos un voltaje, un valor cercano, digamos, a 3 voltios, para tener un margen de seguridad y un consumo de energía óptimo, realmente vamos a tener no solamente que aumentar el umbral de estimulación, sino que vamos a tener que aumentar la duración del estímulo. Y esto lo podemos ver acá representado en este cuadro, en este ejemplo. Por ejemplo, en el caso A, nosotros tenemos un paciente que tiene el punto de cronaxia, que a la menor duración del estímulo logramos despolarizar este miocardio de forma permanente, lo tenemos en el punto de 1,5 voltios, ¿sí? Para lograr un margen de seguridad con una buena eficiencia, vamos a duplicar el voltaje, ¿sí? En el caso B, tenemos también un voltaje que está alrededor de 2, entonces vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo A, pero ya en el ejemplo C vamos a ver que el voltaje está, el punto de cronaxia es en 3 voltios con una duración de estímulo a 0,5. Entonces, duplicando nosotros el voltaje de salida, no vamos a lograr una estimulación permanente con un buen margen de seguridad, sino que vamos a tener que aumentar la duración de lo que es el estímulo, ¿sí? Y claramente si encontramos un umbral de estimulación que esté alrededor de 5,
en este paciente, por más que dupliquemos el voltaje y aumentemos la duración del estímulo, no va a ser suficiente. En este paciente seguramente vamos a tener que terminar recolocando ese catéter. Ahora bien, en cuanto a lo que son los factores dependientes del catéter electrodo, tenemos que evaluar esta impedancia, que tenemos todo un sistema de estimulación en donde tenemos diferentes resistencias al paso de estos electrones de este estímulo. ¿Cuáles son esas resistencias? Tenemos del catéter, del electrodo de estimulación, que es la resistencia catódica, de la interfaz entre el electrodo y el miocardio, que nos habla de la resistencia capacitiva, del miocardio estimular. Recordemos que también dependemos de la propiedad de la capacidad de ese miocardio de ser excitado, y de la vía de retorno de la corriente eléctrica, que es la resistencia anódica, ¿sí? ¿Y cómo lo vemos representado esto? La impedancia va a depender de todas estas cuestiones, ¿sí? Tanto la resistencia del catéter, del electrodo proximal, distal, de la resistencia capacitiva entre esta interfase y de la resistencia que nos ofrece el mismo tejido a ser excitado, ¿sí? Y en base a ello vamos a evaluar, que seguramente lo vamos a ver en la próxima clase también, que podemos tener diferentes valores que nos van a llevar a un diagnóstico de qué es lo que está pasando con este sistema, con este marcapaso del paciente. Tenemos que, si un paciente tiene una impedancia elevada, que normalmente va entre 200, 1200, hoy con los nuevos catéteres, incluso la impedancia llega hasta 2000, lo cual nos permite ir ahorrando un poco de energía. Eh, si tenemos un paciente que tiene impedancia alta, con un voltaje elevado y una intensidad baja, el diagnóstico que vamos a tener que hacer es que puede estar fracturado el cable, o que haya una mala conexión con el generador de marcapasos. Y todo lo contrario, si tenemos una impedancia que está baja y un voltaje bajo con intensidad elevada, puede ser que lo que vamos a tener es que tenemos una rotura del aislante de ese catéter. Entonces, esto es importante ir después uniendo para ver cuáles son los posibles problemas. En cuanto a lo que es la estimulación, los umbrales de estimulación en bipolar y unipolar, sabemos que este umbral de estimulación va a variar en base al sistema que utilicemos. Si utilizamos un sistema unipolar como es este, tenemos que el cierre del circuito lo hace entre la punta del catéter y el generador de marcapasos, y tenemos todo el tejido circundante, digamos, que se va a interpolar, digamos, entre medio de todo este circuito, y el sistema bipolar, donde el cierre del circuito se hace a nivel del extremo del catéter y se cierra acá. Por ahí en la práctica diaria utilizamos mucho más en bipolar porque tiene mucha menor, digamos, complicaciones con la detección de campo lejano o de estímulos que no son propios del corazón y que se puede inhibir, pero en ciertas ocasiones podemos llegar a utilizarlo unipolar. En cuanto a la hora de hablar de lo que son los factores miocárdicos y el umbral de estimulación, tenemos diferentes situaciones que también nos pueden llegar a modificar este umbral, como son procesos fisiológicos como el sueño y la digestión, y al aumentar el tono parasimpático pueden llegar a aumentar ese umbral de estimulación y necesitar un poco más de energía, no es mayor al 20% del umbral previo, y en ocasiones con la bipedestación y el ejercicio, esto aumenta el tono simpático y disminuye este umbral. Y en cuanto a lo que son los procesos patológicos, todos estos procesos que están nombrados acá, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, hipercapnia, hipoxemia, hipopotasemia, todos estos nos pueden aumentar este umbral de estimulación. Siendo así que por ahí la característica dentro de ellos, uno de los más importantes, es la hiperpotasemia, que generalmente cuando supera los 7.000 equivalentes por litro, vamos a tener una alteración en lo que es esta estimulación, este umbral de estimulación, y puede producir desde, desde una prolongación, digamos, del intervalo de latencia entre lo que es la espiga, la señal para despolarizar ese músculo,
y la despolarización hasta fallos de captura intermitente. Distinto es así en este ejemplo B, donde tenemos una hiperpotasemia leve, donde no va a haber ningún problema y la estimulación va a ser inmediata. Puede estar influenciado también el umbral de estimulación con fármacos antiarrítmicos y agentes simpático-miméticos, como pueden ser, por ejemplo, los antiarrítmicos del grupo 1, donde tenemos la quinidina, lidocaína, mexiletina, flecainida, propafenona, etcétera, que van a aumentar el umbral de estimulación. Recordemos que actúan en las corrientes rápidas de sodio y estos pueden llegar a aumentar el umbral. Hay fármacos que no lo van a modificar, como lo es la amiodarona, atenolol, sotalol, diltiazem, nifedipina, y otros fármacos que van a mejorar la capacidad, digamos, excitatoria del tejido miocárdico, que van a disminuir el umbral, como es el isoproterenol, la epinefrina, norepinefrina, digitálicos y glucocorticoides. Bueno, ahora habiendo hablado de la parte teórica, vamos a ir viendo ejemplos de lo que tenemos cuando nos encontramos frente a un programador. Eh, Ahí voy a mostrar diferentes marcas. Siempre tenemos una pantalla inicial que nos va a dar todos los datos de forma resumida, que son los que necesitamos inicialmente, y después vamos a ir haciendo las diferentes pruebas y haciendo los cambios necesarios. Inicialmente, bueno, va a tener el nombre y apellido del paciente. Nos va a mostrar en esta pantalla los electrogramas. Nos va a decir qué electrogramas tiene. Tenemos acá, tiene una estimulación bipolar de la aurícula, bipolar del ventrículo. Vemos cómo está la estimulación. En esta parte de los marcadores vamos a ver que nos muestra con diferentes colores la aurícula y el ventrículo. Cuando está representado por la letra S, significa que está sensado, o sea, tiene una actividad auricular propia este paciente, con una estimulación ventricular, ¿sí? Fíjense que está estimulado el ventrículo de forma permanente, que eso nos puede ir dando un poco de señal de cuál es el problema. No hay una transmisión de lo que es el impulso eléctrico desde la aurícula al ventrículo. Seguramente este paciente se le implantó el dispositivo por un bloqueo AB completo, porque no pasa, o un bloqueo AB de alto grado, porque no pasa desde la aurícula al ventrículo. Más abajo vamos a encontrar alertas que nos pueden hablar desde el fallo de captura del marcapaso, desde eventos arrítmicos. Nos va a ir mostrando diferentes alertas para que nosotros estemos atentos y hagamos de nuevo las pruebas. Nos va a hablar de lo que es la batería, cuánto le queda de batería para llegar a lo que es el ERI, eh, que es el tiempo en el cual vendría a ser como cuando el auto está en reserva, nos da un tiempo, un margen de tiempo para hacer el reemplazo electivo de este marcapaso. Entonces, cuando llega al ERI es que debemos hacer un recambio. Nos va a mostrar acá abajo para hacer las pruebas de forma resumida también, la prueba auricular y ventricular de captura, detección e impedancia. Vamos a tener cómo está programado el marcapaso. En este caso está programado DDD con una frecuencia mínima, o sea, básica de 60 latidos por minuto y máxima de 115. Esto lo podemos ir variando, lo vamos a ver en el último taller. Puede ir de 60 a 110, 60 a 130. Tenemos los intervalos AB que los podemos poner más cortos si tenemos una miocardiopatía hipertrófica. Los podemos poner más prolongados intentando buscar más estimulación del ritmo propio del paciente. Tenemos en otra parte los eventos, si tuvo eventos de arritmia. eh, y por último, acá abajo nos muestra cuánto tiempo utiliza cada cable, digamos, cada catéter. El auricular lo utiliza en este paciente un 8,6% y el ventricular un 85%. Como vimos anteriormente, eh, nos va a ir diciendo, orientando a cuál es la posible causa por la cual se lo colocaron. Y los cambios de modo, cuando tenemos arritmias rápidas, el marcapaso tiene la capacidad de cambiarse de modo, que también lo vamos a ver más adelante. Este es otro dispositivo, otra marca, en donde también tenemos una visión inicial donde
En este pantallazo está resumido todos los eventos que tiene el paciente, cómo está programado. Acá vemos un histograma donde nos muestra cómo es la impedancia, se mantiene siempre igual. Si la impedancia subiera de golpe, bueno, pensaríamos como vimos anteriormente, fractura el cable y esto nos va a ir orientando a dónde estamos. Y si vemos, se mantiene la curva plana y no tiene ningún cambio. Lo que es el umbral también, y lo que es la amplitud de onda, que es la detección que vamos a ver, eh, que generalmente en la aurícula debe ser, medimos la onda P, la actividad auricular que debe ser mayor a 2 y la ventricular debe ser mayor a 5, y eso nos va a servir más que nada para después ver la sensibilidad que le vamos a poner a la programación para que no tenga eventos subsensados ni sobresensados. Eh, Vemos de nuevo en esta programación, nos muestra, bueno, acá en este caso, la estimulación auricular, auricular pacing, eh, y ventricular sensing, digamos, va a estar estimulando la aurícula y sensando el ventrículo. En este paciente lo hace en un 98,6%. O sea, eso nos habla de que el problema viene más en la aurícula y hacia abajo el sistema cardionector está funcionando bien. Entonces, ya, ya tenemos en la cabeza que este paciente puede tener una enfermedad del nodo. Eh, También tenemos el modo que está programado como AI a DDD, que se puede cambiar de modo, con la frecuencia mínima de 60, máxima de 130, y acá nos muestra que no hubo ningún nuevo evento, tiene 0 eventos nuevos. Bueno, este es otro dispositivo también, en este caso vamos a tener, nos dice que tiene terapias activadas, este es un cardiofibrilador, que también, bueno, tenemos una pantalla inicial que nos va a ir mostrando todo, nombre y apellido, cuándo fue implantado, cuándo fue el último seguimiento, cuál es el modo en el que está programado, todo como vimos anteriormente. Y acá cuando nos hablamos de lo que es la amplitud de detección, la onda P, la onda R, cuál es el umbral de estimulación, impedancia, etcétera, lo tenemos en esta imagen. Siempre comenzamos, nos vamos todos tienen un icono que habla de las pruebas y siempre comenzamos de izquierda a derecha, o eso se acostumbran ustedes como, como les parece. Lo ideal es que siempre sigan en el mismo orden. Vamos a buscar la impedancia y tenemos la impedancia auricular y ventricular que se encuentran en valores normales, y abajo tenemos una impedancia de choque porque en este caso estamos frente a un cardiofibrilador que es de 30, que es normal que sea menor a 80, y nos habla de que la resistencia, digamos, desde la transmisión eléctrica hacia el músculo en todo este circuito está bien. Tenemos la estimulación, que empezamos a hacer las pruebas, el umbral de estimulación, lo podemos hacer en automático o manual, muchas veces lo hacemos en automático y programamos para que lo haga solo y disminuye de esta forma. No tenemos que dejar un margen más elevado eh, de voltaje de salida para que estimule, entonces con eso también podemos prolongar la vida útil de ese generador, y vamos haciendo las mediciones del umbral tanto auricular, el umbral ventricular, ponemos lo mismo, cuál es el modo donde queremos estimular, lo hacemos en manual o automático, en este caso manual, y que lo que vamos a ver, fíjense, esto que se ve así azul, acá en donde dice 1 voltio, vamos a ver que lo estimulamos 1 voltio y tenemos captura. A 0,9 tiene captura, a 0,8 tiene captura, pero en 0,7 fíjense que cae la espiga, pero no estimula, y después sale un latido propio. O sea, nuestro umbral de estimulación, que es el voltaje mínimo para despolarizar ese miocardio, es en 0,8 en este caso. Entonces, eh, ese vendría a ser nuestro umbral, que lo colocamos. ¿Cuál es nuestro umbral? 0,8. Y eso nos va a servir después para programar, como dijimos, al menos el doble del umbral que tenemos. Tiene que ser entre 2 a 3 veces. Bueno, este también es un ejemplo de otra marca, donde vemos también que tenemos la estimulación
a 1.5 voltios, viene la estimulación, dice ventricular pacing, captura, captura, baja a 1.25, primero captura, después dice que estimula, pero vemos acá que no hay QRS, o sea, en realidad tiene una pérdida de captura acá, y sale, fíjense que cambia la morfología del QRS, sale un latido propio. Entonces, ¿cuál es nuestro umbral? ¿Cuál es eh, el valor al cual lo estimula de forma permanente? Es 1.5, ¿sí? Bueno, este también es otro aparato, que es uno de los que vimos anteriormente, un Biotronic, en donde cuando vemos registros, como vimos que tenía un apartado en la parte inicial de registro para ver si había arritmia, en este caso sí detectó una actividad ventricular. Fíjense que tenemos el canal ventricular, canal auricular, un canal que nos da un electrograma similar al QRS, y fíjense que vemos que tenemos más ventrículos, mucha actividad ventricular, que no se condice, digamos, con la actividad auricular. Tenemos menos impulsos auriculares y más latidos ventriculares. O sea, tenemos una disociación auriculoventriculares. Esto nos va a hablar de que este paciente está con una taquicardia ventricular, que es lo que vemos con los criterios de taquicardia ventricular. Bueno, este es otro dispositivo que también tenemos una pantalla inicial que venimos, como en todos los dispositivos, tenemos una pantalla inicial donde nos va a ir mostrando todos los datos del paciente, y en este caso tenemos, fíjense acá en azul, el canal auricular y el canal de abajo, que es un canal violeta, la actividad ventricular. Y fíjense que tenemos mucha actividad auricular comparada con la actividad ventricular. O sea, este paciente eh, tiene fibrilación auricular claramente por este electrograma. Y bueno, eso sería todo. No sé si hay preguntas ahí en el público. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, las preguntas las vamos a hacer por el chat como las hacemos habitualmente, lo estamos leyendo. Y muy claro, Santiago, los conceptos. Acá básicamente era para ver que el marcapaso tiene funciones especiales que tienen que ver con su funcionamiento básico, que es detectar actividad cardíaca y a la falta de la misma estimular. O también funciones un poco más avanzadas que tienen que ver con el monitoreo, por ejemplo, detección de arritmias auriculares, detección de arritmias ventriculares. Y después queda todo el capítulo de fallas, que eso ya nos va a hablar un poquito más la doctora Figueroa. Cualquier pregunta, la hacen por el chat. Muchas gracias, Santiago. Hola, Dimas. Hola a todos. Excelente exposición. Muchísimas gracias. Muy lindo. Muchas gracias, Belén. Continuamos con la exposición. ¿Les parece con las presentaciones? Bueno, Continuamos con la doctora Figueroa y cualquier duda la van dejando en el chat, estamos atentos para evacuarlos. Perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Estás ahí? Sí, ¿comparto? A ver. No sé si se verá ahí la presentación. Sí, 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 se ve. perfecto. Perfecto, ¿Sí? se ve. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Tratando de aportar un granito siempre a la sociedad. El tema que vamos a tratar ahora son detección y resolución de problemas en marcapasos
ahora Santiago hace un momentito les dio toda una introducción sobre umbrales, detección e impedancias, así que vamos a tratar de hacerlo un poquito más práctica a esta parte con algunos electros y ustedes, la idea sería que fueran respondiendo qué es lo que le parece, qué es lo que vemos, ¿sí? Con respecto a la disfunción de los dispositivos, es importante destacar que hay disfunciones que son propias de las funciones que tiene el dispositivo en sí, como son las de detección y estimulación, y otras disfunciones que en realidad no son disfunciones per se, sino que electrocardiográficamente se pueden observar como tales, pero en sí corresponden a algún tipo de programación o herramienta que utilizamos para optimizar el dispositivo. Y que a veces electrocardiográficamente pueden darnos ciertas dudas y nos pueden hacer pensar de que en realidad es una disfunción y no lo es, ¿sí? Cuando hablamos de disfunción de marcapasos en sí, como les decía, tiene que ver con la función de sensado y de estimulación. Dentro de estas disfunciones tenemos fallas de sensado, sobresensado, fallas de captura, fallas de salida en las cuales directamente no vemos ningún tipo de actividad del dispositivo, ni siquiera la espiga de estimulación, síndrome de marcapasos y taquicardias medidas por marcapasos, ¿sí? Dentro de las disfunciones, que las vamos a ver después más adelante, tenemos latidos de fusión, pseudofusión, cambios en la frecuencia por terapias específicas del dispositivo que las realizamos, por un lado, como para disminuir la estimulación ventricular en pacientes en los cuales tienen una actividad ventricular intrínseca, y por el otro lado, también las utilizamos para evitar que ciertas arritmias supraventriculares pueden hacer que la frecuencia ventricular sea elevada, ¿sí? Como por ejemplo el cambio de modo o switch mode que está acá dentro del listado de pseudodisfunciones, ¿sí? Vamos a empezar con este electro. No sé si alguien quiere opinar qué es lo que le parece. Es un paciente con un dispositivo univentricular. Con un dispositivo BBI. Y bueno, tiene ciertas alteraciones que son por ahí un poquito sutiles, pero que se pueden observar a simple vista. ¿Qué les parece? ¿Es falla de captura, falla de sensado, falla de captura y de sensado? ¿O en realidad el funcionamiento es adecuado? ¿Qué dicen? No sé si pueden responder por el chat. Ahí vemos si se animan y comienzan a ¿A opinar? Así lo participar. hacemos, Pueden escribir en el chat, vamos a ir respondiendo. así lo hacemos más dinámico. Ahí escriben que Opción 1. uno escribe que falla de captura, pone Lautaro subsensado, Sensado y ponen falla de captura. captura. Bien, yo acá les voy a mostrar la flechita, ahí se ve la espiga de estimulación que cae en un lugar en donde no debería observarse, ¿sí? Esto significa que el dispositivo no sensó ese QRS previo y envió una espiga de estimulación que, como cayó cerca de lo que sería el periodo refractario, no hizo nada. De lo contrario, si hubiera caído en un momento vulnerable, podría haber generado una arritmia ventricular. Entonces, en este caso lo que tenemos es una falla de sensado, ¿sí? Hubo un subsensado del QRS, ¿sí? En este otro ejemplo, ¿qué les parece? Falla de captura, falla de sensado por subsensado, adecuado funcionamiento o falla de sensado por sobresensado. Cuando hablamos de subsensado nos referimos a que el dispositivo no está sensando o no está viendo una actividad que se encuentra en la cámara en donde se encuentra el catéter, ¿sí? Cuando hablamos de sobresensado es que está viendo más de lo que debería observar, ya sea una actividad dentro de la cavidad o una actividad que se encuentra extracardíaca, ¿sí? Como pueden ser miopotenciales. Claro, dice sobresensado. Bien, ¿quién da más, diríamos? ¿Qué dicen? Anímense. Celeste pone falla de sensado, pone la opción 2, Bien, subsensado.
Le voy a dar una ayudita acá con las flechitas. ¿Qué les parece? El dispositivo ahí está viendo, además del QRS, está viendo la onda T, ¿sí? Del QRS. O sea, está censando una actividad de más que no debería censar y por lo tanto lo que está observando es como una actividad ventricular elevada por un sobresensado de la onda T, ¿sí? Entonces, en este caso sería una falla de sensado por sobresensado, ¿sí? Cuando hablamos de sensado, nos estamos refiriendo a que el dispositivo tiene la capacidad, como dijo en la clase anterior Santiago, tiene la capacidad de observar señales, tanto las que se encuentran en la cavidad en donde se encuentra el catéter, que va a hacer la detección, o de actividades que son extracardíacas. La manera para poder entender el sensado es teniendo en cuenta la sensibilidad del dispositivo, que es la capacidad para que pueda sensar. Si yo tengo un ejemplo de esto, podría ser de que si yo tengo una pared, voy a poder ver lo que se encuentra por encima de la pared, pero no por debajo de la misma. Entonces, esto quiere decir que si yo quiero hacer que el dispositivo pueda observar mayores señales, tengo que hacerlo más sensible y por lo tanto tengo que reducir el voltaje de las señales a las cuales va a observar, ¿sí? Entonces, en los dispositivos, nosotros tenemos la posibilidad de poder modificar la sensibilidad y por ende poder mejorar el sensado del dispositivo. Ahí pueden ver, esto es en un dispositivo de la marca Boston, en donde tenemos la posibilidad de poder modificarlo. Y en otras ocasiones hay dispositivos que la sensibilidad se encuentra en automático, dentro de un determinado rango de valores. Como este es el ejemplo en el cual esto es un marcapaso BDD programado con autodetección, en donde la sensibilidad se encuentra entre 0,25 y 0,40 milivoltios. ¿Qué sucede? Si ustedes se fijan en la parte superior, el dispositivo está estimulando las aurículas, ¿sí? Esto quiere decir que no las está observando, ¿sí? Esto puede suceder porque si el voltaje de la señal es inferior a la sensibilidad a la cual yo lo tengo programado, el dispositivo no va a ver esa señal y por lo tanto va a estimular. Entonces, en la parte inferior ustedes pueden ver que si yo desactivo la herramienta de la autodetección y programo manualmente una determinada sensibilidad, en este caso el dispositivo sí la puedo ver y en este caso se encuentra la aurícula sensada y no estimulada, ¿sí? Porque puede modificar la sensibilidad y por ende también el sensado del dispositivo. Como les decía, los dispositivos también pueden observar señales extracardíacas. Ahí las flechitas les están mostrando de que hay un evento de ruido en el catéter, lo que hace que el dispositivo se inhiba porque va a tomar como que esa señal corresponde a una actividad intrínseca, lo inhibe. Por suerte el paciente tiene algo de actividad ventricular intrínseca a una baja frecuencia y cuando cesa el ruido, el dispositivo vuelve nuevamente a estimular. En la parte inferior se puede ver una imagen en donde en azul está el canal auricular y en negro está el canal ventricular, ¿sí? A nivel del canal auricular hay un evento de ruido en el canal y el dispositivo lo toma como una frecuencia auricular elevada y por ende lo que hace es un cambio en el modo de estimulación porque lo detecta como una arritmia supraventricular. Claramente por un evento de sobresensado, ¿sí? En el canal superior también pueden ver un evento de ruido que hace que el dispositivo se inhiba y no estimule porque supone que hay un evento de arritmia ventricular en el paciente. En el ejemplo inferior es un marcapasos BDD. Lo que pueden observar es que las flechitas le muestran que las aurículas no van en sintonía o sincronizadas con los ventrículos. Y esto sucede porque el dispositivo no está sensando de manera adecuada las aurículas y por lo tanto
las aurículas se encuentran disociadas de los ventrículos. Este es un evento también de subsensado. Bueno, ¿qué les parece este casito? Paciente de 75 años con marcapasos BBI sin controles habituales que consulta por mareos. Se le hace una prueba de imán y se observa ese electro. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Adecuada respuesta al imán? ¿Adecuado funcionamiento del marcapaso? ¿Falla de sensado o falla de captura? ¿Qué opinan? Opción 4. Daniel también falla de captura. Bien. Acá lo que sucede es cuando nosotros tenemos un paciente al cual le realizamos una prueba de imán, el imán lo que hace sobre el dispositivo es dejarlo de manera asincrónica. Eso quiere decir que no va a tener la función de detección, sino únicamente la estimulación. Y la estimulación va a ser a una frecuencia definida por cada marca de dispositivo, o sea, cada marca tiene una respuesta de imán diferente, a una frecuencia diferente. Algunas marcas los tienen a 100 latidos por minuto de manera sincrónica y otros lo tienen a 90 u 80. En este caso, con el imán puesto sobre el generador, ustedes pueden observar que la frecuencia ventricular se acelera, la estimulación, pero hay una espiga sin captura, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que hay una respuesta al imán adecuada porque hay una aceleración a nivel de lo que es la frecuencia de estimulación ventricular, pero hay falla de captura, ¿sí? Que esa puede ser la causa por la cual el paciente presentaba los mareos. Y no pensando de que podría corresponderse a una depresión a nivel de lo que correspondería a la batería o la vida útil del generador, que es una manera para poder diferenciarlo colocando el imán. Si nosotros colocamos el imán sobre el generador y la respuesta a la estimulación ventricular no es la aceleración, eso puede darnos una idea de que hay una cierta disfunción o cierto comienzo en la disminución de la longevidad del dispositivo. ¿Qué les parece este? Paciente de 65 años con un implante de marcapasos de 13 años sin ningún control hasta el momento. Consultó por un evento sincopal. Ahí ya tienen una ayudita con los asteriscos. ¿Qué les parece que puede haber? Falla de sensado, falla de captura, un posible agotamiento del generador o histéresis AB. Ahí pueden ver de que la frecuencia de estimulación no es regular, ¿sí? Se va como espaciando la frecuencia entre los QRS que son estimulados y hay dos latidos nodales que son escapes, ¿sí? Esto generalmente sucede en pacientes a los cuales el generador del dispositivo está llegando a la etapa de EOL o fin de la vida útil del dispositivo. El dispositivo tiene la capacidad de que cuando llega a una etapa de ERI, que sería un tiempo de recambio electivo del dispositivo, queda en la reserva y por lo tanto el dispositivo todavía tiene cierta capacidad para poder llevar a cabo ciertas actividades, principalmente la estimulación y en algunos pacientes con dispositivos bicamerales, la estimulación puede cambiar de bicameral a unicameral para que pueda ahorrar aún más batería, pero va a seguir estimulándolo. En el caso de que llegue al EOL o al fin de la vida útil del dispositivo, esta batería no va a tener la capacidad para poder suplir las necesidades de estimulación y por lo tanto habría eventos de falla de captura como se ven en este momento, en donde prácticamente la captura es intermitente en realidad. Y esto es porque el generador está en etapa de EOL. ¿Qué les parece este? Paciente hace 20 días... se le implantó un marcapaso por un bloqueo 2.1 y consulta actualmente por mareos y astenia. A ver, ¿qué opciones piensan que puede ser? ¿O qué opciones tenemos para? No le puse opciones para que tiren así.
lo que Dale, les a venga a ver la qué mente. piensan, a ver qué les parece. Se puede ver que hay algunos complejos que tienen espiga de estimulación y que tienen cierta captura adecuada, y pueden ver que hay algunas espigas ahí sueltas que no capturan absolutamente nada, ¿sí? O sea, Ahí este tenemos paciente... respuesta. No sé si ¿Cómo? tenemos respuesta, no sé si Sí, la Santi está respuesta para es... poder hablar. Sí, sí, A no, ver, tenemos respuesta de los participantes. a ver. Ahí Lautaro puso sensa aurícula, estimula ventrículo con fallo de captura. Ponen sensa no captura. Ponen histéresis AB prolongada. Ponen también falla de sensado y captura. Falla de captura. Ujú. Sí, lo que tiene es una falla de captura intermitente. Se pueden fijar en D3, se ve un poquito mejor, o en B3 tiene una espiga con un complejo QRS que está estimulado. Esa captura es adecuada, ¿sí? Y después, posteriormente, si se fijan en B5 o B6, se ven nada más que espigas sin QRS o sin ningún tipo de captura, ¿sí? Entonces, acá en este caso, la captura es intermitente. Teniendo en cuenta de que el implante fue bastante reciente, hay que pensar en que se puede haber desplazado algunos milímetros el catéter, y eso puede generar que la captura sea por momentos intermitente, ¿sí? O un aumento del umbral de estimulación agudo, ¿sí? También se puede dar. Lo mismo en este caso, ¿sí? Ahí las flechitas le están mostrando que tenemos espiga y no tenemos ningún tipo de actividad, ¿sí? Esto se puede dar en ciertas situaciones. Por ejemplo, acá si ven la radiografía del lado izquierdo, se puede observar eh, el catéter que se encuentra ubicado a nivel de lo que sería la base del BD, ¿sí? Eso es en el posimplante inmediato. Si se fijan en la radiografía que se encuentra hacia la derecha, se puede ver cierto desplazamiento del catéter. El catéter se encuentra allá a nivel de lo que es la aurícula derecha, y a nivel del generador se ve como toda una cierta enroscada del catéter, vamos a decirlo así. Esto se llama síndrome de Twiddle, y también hay como un segundo síndrome muy similar, que es el síndrome de Rill. Algunos pacientes tienen como cierta manía u obsesión a tocarse el generador que se encuentra en el bolsillo, y en esas situaciones puede generarse una rotación del generador sobre su propio eje. En el caso del síndrome de Rill, la rotación es de manera sagital, y esa rotación hace que el catéter se desplace y por lo tanto genere falla de captura y fallo de sensado. En pacientes que se encuentran dependientes, esto va a generar síntomas bastante graves como síncopes por falla de captura, ¿sí? Este es otro ejemplo. En la radiografía de la izquierda pueden ver que el catéter está totalmente enroscado en el generador. No hay prácticamente ningún tipo de dispositivo a nivel intracavitario. Y en la radiografía de la derecha se ve también la misma situación, pero el catéter todavía se encuentra a nivel intracardíaco. En este caso, hay un desplazamiento del generador que se puede dar muchas veces cuando el bolsillo es demasiado grande, o en pacientes que tienen algo de sobrepeso o con bastante tejido adiposo. El dispositivo se puede desplazar, y en ese desplazamiento también desplaza al catéter. Entonces, como causas de falla de captura podemos tener causas que se pueden dar en horas o semanas del implante del dispositivo, como alteraciones en la posición del mismo, falla prematura
posterior al implante, algunas alteraciones a nivel de lo que tiene que ver con la depresión a nivel de la batería, alteraciones cardíacas como fibrosis e inflamación que se generan en la superficie de contacto de la punta del catéter con la superficie del miocardio, y esto puede dar ciertos eventos de fibrosis post-infarto, vamos a decirle, en la zona por inflamación, y esto puede dar lugar a aumento del umbral. Cardiomiopatías, bloqueo de salida, que es lo que les decía, es que es la ausencia de cualquier tipo de estimulación, inclusive de la espiga de estimulación, alteraciones a nivel de el catéter, lo que tiene que ver con el recubrimiento del mismo, y también factores no cardíacos, como explicó Santiago anteriormente, alteraciones a nivel electrolítica, acidemia, hipoxemia, muchos fármacos que pueden dar fallas de captura. Lo importante tener en cuenta es que cuando nosotros hacemos el test de umbral, dejarle siempre programada la salida con un doble, un valor el doble del umbral, que esto daría un margen de seguridad, y también tener en cuenta que cuando se genera el implante del dispositivo, esto genera un umbral agudo en los primeros 30 días, por lo tanto, la salida siempre lo vamos a dejar programada aún mayor al doble del umbral que tiene en ese momento, ¿sí? De todas maneras, hay ciertos catéteres actualmente que tienen liberación de esteroides, y eso también reduce la inflamación y por lo tanto también puede reducir el umbral agudo del dispositivo. Bueno, ¿qué les parece este? Paciente de 65 años con un marcapasos bicameral con una frecuencia programada entre 60 y 120 y un intervalo B de 200. ¿Qué les parece que puede ser? ¿Una taquicardia auricular, una taquicardia mediada por marcapasos, taquicardia sinusal o funcionamiento normal? ¿Qué les parece? Ahí en el chat Opción, ponen taquicardia medida por marcapasos. sí. Opción 2, Gabriel. Bueno, sí, es una taquicardia mediada por marcapasos. ¿Cómo nos damos cuenta? En primera instancia, la frecuencia a la cual va es a la frecuencia máxima de estimulación. Siempre vamos a observar una aurícula sensada y un ventrículo que va a estar estimulado. En general, esto se produce porque hay una retroconducción, ya sea de un extrasístole o de un latido ventricular estimulado, genera una retroconducción o una aurícula retroconducida que es sensada desde la cavidad auricular con posteriormente un nuevo intervalo AB generado y un estímulo, una actividad ventricular estimulada, lo cual genera una especie de reentrada en ASA, que es lo que se llama, ¿sí? Es un tipo de taquicardia por reentrada en ASA. La aurícula que es sensada o que es retroconducida se encuentra fuera del periodo refractario auricular postventricular, por lo tanto es sensada y es lo que genera que se dé este circuito. Los dispositivos tienen la capacidad para poder cortar este tipo de arritmias que son generadas básicamente por la misma programación. Algunos dispositivos lo que hacen es prolongar el periodo refractario auricular postventricular luego de cierto número de latidos, y esta prolongación del periodo refractario auricular postventricular hace que esa aurícula retroconducida quede refractaria y por lo tanto no se genere un nuevo circuito de estimulación con aurícula sensada y ventrículo estimulado. En otros casos, todo va a depender del tipo de dispositivo y del algoritmo que presente. En algunos la prolongación es a 400 milisegundos y en otros puede ser hasta de 500 milisegundos. Después de esto, el dispositivo vuelve al periodo refractario al cual se encontraba. Si nosotros tenemos un paciente con eventos de taquicardias mediadas por marcapaso, podemos modificarle el periodo refractario auricular postventricular
prolongándoselo de manera tal de que no vuelva a repetir estos eventos. Bien, otro casito, paciente femenina de 70 años, portadora de un marcapasos bicameral implantado por un bloqueo B completo 2 años antes, quien ingresa por disnea progresiva que se inició desde el día que se implantó el dispositivo. Este me pareció un caso interesante. No sé si alguien quiere comentar qué es lo que ve, qué es lo que le parece. Si no, yo les digo qué es lo que se ve. Les puse abajo la descripción de dónde lo saqué. Los síntomas que refería a la paciente eran síntomas que podían corresponder a un síndrome de marcapasos, ¿sí? Lo que vemos en el electrocardiograma es una espiga de estimulación con un complejo QRS que está estimulado y posteriormente vemos una espiga con una probable aurícula que cae media refractaria ahí, ¿sí? A este paciente le hacen una placa de tórax en donde se ve un catéter auricular que se encontraba bien en la base de la aurícula y un catéter ventricular más hacia septal. Cuando le realizan las pruebas de estimulación, lo que ven es que cuando realizan la estimulación de la aurícula, se estimulaba el ventrículo, ¿sí? Entonces, ¿a qué corresponde esto? A una mal posición de la conexión de los catéteres en el generador. O sea, el catéter ventricular se conectó a nivel de lo que es la salida auricular y el catéter auricular se conectó a nivel de lo que tiene que ver con la salida ventricular. Por eso es que la primer imagen de estimulación en realidad corresponde al ventrículo, que se estimula previo a la estimulación de la aurícula, lo cual genera una disincronía aurículo-ventricular y ventrículo-auricular, con esta sintomatología que corresponde al síndrome de marcapasos, con una contracción auricular con la válvula cerrada y una contracción ventricular también al mismo tiempo. Bueno, vamos ahora entonces con las pseudodisfunciones del marcapasos. Como habíamos dicho, no son alteraciones en la función del dispositivo en sí, sino que son ciertos hallazgos electrocardiográficos que podemos observar por algunos algoritmos o algunas herramientas que tienen los dispositivos para optimizarlos, ¿sí? En este caso, ¿qué les parece? Tenemos complejos QRS estimulados bien anchos y después tenemos espigas y unos QRS un poquito más angostitos y nuevamente espigas y complejos QRS más anchos. ¿Qué les parece que puede ser? ¿Les parece que está funcionando mal el dispositivo? ¿Les parece que no hay captura? ¿Qué les parece? Fusión y un signo de pregunta. Sí, es una pseudofusión. Bien. Se ve parte de lo que sería el latido espontáneo, ¿sí? Y la espiga de estimulación. ¿Y esto qué les parece? Tenemos una frecuencia sinusal con una actividad intrínseca ventricular, no se encuentra estimulado los primeros latidos, después hay una especie de pausa y aparece una estimulación ventricular subsiguiente. ¿Qué les parece que puede ser? Acá están poniendo como respuesta, Joaquín pone ritmo propio y luego sale con ritmo marcapasos, Lautaro pone escape ventricular, Alfredo pone marcapaseo eficiente. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de, si el paciente tiene actividad ventricular intrínseca, disminuir la estimulación ventricular, ¿sí? Porque sabemos que los pacientes cuando tienen una estimulación ventricular mayor al 40%, al año se puede ver que puede comenzar a tener algún tipo de disfunción a nivel del VI. Entonces tenemos una herramienta que permite esperar a que aparezca algún tipo de actividad ventricular intrínseca hasta que
en el momento de que esta no aparezca, entonces en ese caso se lo estimularía, ¿sí? Eso se llama histéresis, ¿sí? En este caso es histéresis de frecuencia, ¿sí? Lo que permite es reducir la estimulación ventricular y poder tener mayor actividad ventricular intrínseca. Acá tenemos un diagrama abajo, la frecuencia de estimulación es de 70. Lo que hacemos es programar que el dispositivo lo espere hasta que la frecuencia vaya a un valor un poquito más bajo, y en el caso de que con ese valor, que en este caso está programado a 50, el dispositivo espera a que el paciente tenga algún tipo de actividad intrínseca a 50 latidos por minuto, y si esto no sucede, comienza a estimularlo nuevamente a la frecuencia a la cual está programado, que en este caso sería 70 latidos por minuto. Bien, otro ejemplito. Paciente de 56 años, marcapasos de DDR, una arritmia supraventricular paroxística. ¿Qué les parece que puede ser? Bloqueo E21, cambio de modo, subsensado auricular o un funcionamiento normal del dispositivo. Estamos hablando todo de, la mayoría son algoritmos o son modos de programación para mejorar algo en el dispositivo o en el paciente. ¿Qué les parece que puede ser? Ahí ponen la respuesta el número 2, cambio de modo. A ver si se anima alguien más. Bueno, por ahora tenemos la respuesta de cambio de modo. Bien, sí, es cambio de modo. Tenemos un marcapasos bicameral con eventos de frecuencia auricular elevada, regular, por lo que se puede ver en el canal superior, sí que es el canal auricular. La frecuencia es bastante rápida. Lo que hace el dispositivo es, cuando tenemos programado el cambio de modo, es observar esas frecuencias auriculares, y de acuerdo a la frecuencia a la cual vayan esas aurículas, lo que va a hacer el dispositivo es cambiar la manera de estimulación, de manera tal que esa frecuencia auricular elevada no repercuta a nivel de lo que sería la frecuencia ventricular, y por lo tanto no lleve a la frecuencia ventricular a una frecuencia elevada, ¿sí? Entonces, el dispositivo sensa las aurículas, sensa su frecuencia, y de acuerdo a la frecuencia a la cual vayan esas aurículas y a la cual esté programado el cambio de modo, lo que va a hacer es cambiar el modo de estimulación de DDD a BBI o en general DDI, ¿sí? Entonces, esta es una manera por la cual el dispositivo protegería al paciente de tener frecuencias ventriculares elevadas secundarias a una arritmia supraventricular. Entonces, la respuesta sería cambio de modo. El cambio de modo, switch mode, se puede programar en la mayoría de los dispositivos. Como ven en el ejemplo de abajo, tenemos la posibilidad de programar el cambio de modo y la frecuencia también a la cual van a ir las aurículas, y la frecuencia a la cual el dispositivo va a estimular de manera asincrónica, vamos a decirlo así, al ventrículo, ¿sí? Hasta que cese la arritmia supraventricular. En la imagen de arriba vemos un paciente que tiene una arritmia supraventricular, y el cambio de modo no se encuentra como tal, dado de que la frecuencia ventricular se encuentra bastante elevada. Entonces, a tener en cuenta que los pacientes que tienen arritmias supraventriculares y tienen dispositivos, tienen la posibilidad de tener este cambio de modo para evitar frecuencias ventriculares elevadas. En este caso, es un paciente con un aleteo, y lo que se puede ver es que por momentos la onda de aleteo cae en el mismo momento en donde se genera el QRS, y por lo tanto el dispositivo no la toma como tal, no la cuenta a esa onda, y por lo tanto en ese momento el cambio de modo no se genera hasta que cae en algún momento en donde no se encuentra dentro de la refractariedad o un periodo de cegamiento del dispositivo,
y por lo tanto se genera el cambio de modo subsiguiente. Otro casito, paciente de 80 años con síncopes vasovagales, Holter con un evento accionado por el paciente por mareos. Ritmo sinusal a una frecuencia un poco bajita y posteriormente aparece esa frecuencia de estimulación un poco elevada. ¿Qué les parece que puede ser? ¿Una taquicardia auricular? ¿Una respuesta a caída brusca de frecuencia? ¿Una falla de sensado? ¿O una taquicardia mediada por marcapasos? 4 dice Joaquín. Bueno, les doy una ayudita. Hay algunos dispositivos que tienen la posibilidad de que cuando baja la frecuencia intrínseca del paciente de manera brusca, en estos pacientes que han sufrido de algún tipo de evento sincopal, para evitar que pueda volver a suceder, lo que hace el dispositivo es la detección de esa caída de la frecuencia y hace una estimulación rápida, de manera tal de que el paciente no llegue a tener una frecuencia tan baja que le genere el síncope posterior. Es este mecanismo que se encuentra en la opción 2, que se llama respuesta a caída brusca de la frecuencia. Posteriormente, cuando cesa el evento, la frecuencia cardíaca vuelve a sus valores programados por el dispositivo de manera basal, ¿sí? Bien, ¿qué les parece esto? Falla de sensado, falla de captura ventricular, Wenckebach o buen funcionamiento del dispositivo. Joaquín, opción 3. Wenckebach electrónico. Vamos a ver quién más se anima. Si se fijan, hay una onda P, posteriormente está la espiga con el QRS estimulado y hay cierta prolongación, si se fijan, en el intervalo AB. Y esa prolongación después se sigue de una onda P que no se encuentra conducida ni espontáneamente y tampoco se encuentra con un QRS estimulado. Esto se llama Wenckebach, ¿sí? Wenckebach electrónico. Los dispositivos tienen una frecuencia cardíaca básica o mínima y una frecuencia máxima, pero también tiene una frecuencia de seguimiento. Esa frecuencia de seguimiento hace que cuando se llega a ese valor, que en general es 120 latidos por minuto aproximadamente, el dispositivo hace este fenómeno de Wenckebach, ¿sí? Hasta que la frecuencia baja nuevamente y la estimulación sigue con los parámetros a los cuales está programado. Acá se puede ver, por ejemplo, en un paciente al cual se le hace una ergometría, en donde cuando llega a la frecuencia de 130 latidos por minuto, tiene una mínima prolongación del intervalo B y posteriormente una onda P no se conduce ni de manera intrínseca ni tampoco por un QRS estimulado. Cuando se le modificó la frecuencia de seguimiento y se le aumentó a 130 latidos por minuto, se puede ver en el último canal, en el D2, que cuando llega a frecuencia de 136 latidos por minuto, la conducción AB sigue 1 a 1, ¿sí? ¿Qué les parece esto? Les voy a dar una ayudita. Ven que hay intervalos AB que se van prolongando, ¿sí? Una aurícula sensada, ventrículo estimulado, aurícula sensada y ventrículo estimulado con una AB un poquito más prolongado, aurícula sensada, ventrículo estimulado con una AB un poco más prolongado, y así sucesivamente hasta que hay una aurícula sensada y un ventrículo sensado, claramente no está estimulado y es una actividad intrínseca. Esto se llama estéresis AB, ¿sí? Hay dispositivos, en su mayoría, que tienen herramientas, como les decía en un principio, para evitar
la estimulación ventricular en pacientes en los cuales hay algo de actividad ventricular intrínseca. Entonces, lo que hace el dispositivo cuando se lo programa es hacer una prolongación de manera periódica del intervalo B hasta que aparece una actividad ventricular intrínseca y deja programado el intervalo B a ese valor a la cual se logró la actividad ventricular intrínseca. Esas valoraciones las hace de manera periódica y en el momento en el que al prolongarlo al máximo a lo cual está programada la histéresis AB, si aparece un ventrículo que no es sensado, en realidad si aparece un escape o no aparece actividad ventricular intrínseca, lo deja al intervalo B al cual estaba programado y quedaría el ventrículo estimulado. ¿Sí? Esas actividades las hace de manera periódica para disminuir la estimulación ventricular. Dentro de las funciones de preservación de la actividad ventricular intrínseca, como les decía, entonces está esto que corresponde a la histéresis AB, que dependiendo de la marca de los dispositivos puede tener distintos nombres, como Search AB, BIP, Búsqueda AB, y en otros casos la manera es haciendo estimulaciones seriadas en modo AI para verificar si hay algo de actividad ventricular intrínseca y en el caso de que haya actividad ventricular intrínseca cambiaría el modo de AI, de DDD a AI o viceversa. Este es un ejemplo. El paciente tiene actividad ventricular intrínseca, entonces lo que hace el dispositivo es evaluarlo en modo AI si tiene esa actividad ventricular intrínseca de manera persistente. Si después de unos complejos esa actividad ventricular intrínseca no existe, el dispositivo queda en modo DDD y posteriormente, pasadas ciertas horas o de acuerdo a cómo se encuentra programado, vuelve a repetir el mismo procedimiento y en el caso de que haya actividad ventricular intrínseca, como se ve en la imagen inferior, el dispositivo lo deja en modo AI y no en DDD. ¿Sí? Esto se llama cambio de modo. Este es otro ejemplo de lo que sería la histéresis AB, ¿sí? Para poder reducir la estimulación ventricular. Y unos últimos electros para ver qué encontramos y terminamos. ¿Qué les parece acá? ¿Qué les parece? A ver. No hay opciones, así que pueden pensar lo que quieran dentro del margen de lo lógico, ¿no? Obvio. Pero vienen bien los chicos, muy bien con la Sí, participación. sí. Sí, sí, muy bien. Vemos complejos QRS con una espiga y un complejo QRS estimulado. Y en algunos momentos vemos QRS que son un poquito diferentes de los estimulados, ¿sí? Con una espiga que cae en algún lugar que no corresponde, ¿sí? Esto es lo que sería una falla de sensado, ¿sí? Cuando vemos ahí en el complejo que es un poquito más estrecho, que sería el noveno complejo, el séptimo complejo, perdón, vemos que es un complejo angostito, ¿sí? Que es una actividad en realidad ventricular intrínseca, con una espiga que cae a nivel de lo que sería el segmento ST, ¿sí? Eso quiere decir que el dispositivo no vio, no sensó bien esa actividad ventricular intrínseca y envió una señal para estimulación de manera incorrecta, ¿sí? Y lo hace de manera intermitente, entonces tiene una falla de sensado intermitente este paciente. ¿Qué les parece este? Ya estamos con los últimos. Uh-huh. Últimos. Bueno, este paciente tiene dos cosas. Si se fijan, hay algunos complejos QRS que son anchos, que corresponden a extrasístoles ventriculares, complejos un poquito más angostos, que corresponden a actividad ventricular intrínseca,
y otros que son levemente anchos, ¿sí? Entonces, en los complejos que corresponden a las extrasístoles también vemos imagen de espiga de estimulación. Y en los complejos angostos también lo vemos, y en el complejo que es levemente ancho vemos que la espiga se encuentra hacia el comienzo del QRS. Entonces, este paciente tiene, por un lado, una falla de sensado. El dispositivo no censó las extrasístoles y tampoco censó bien los complejos intrínsecos. Y por el otro lado, tiene cierto grado de fusión en los complejos que son levemente anchos, que tiene que ver con una fusión entre el complejo sinusal, ¿sí? O el complejo intrínseco del paciente y la estimulación. Entonces tiene falla de sensado, tiene falla de captura también. ¿Y aquí qué les parece? ¿Alguna ayuda que nos puedas dar? Tiene una onda P ahí que cae como que nadie la vio. Y después tiene otras ondas P que están seguidas de QRS, ¿sí? Hay una onda P sinusal que no está seguida de complejo QRS estimulado, la cual no fue censada. Y después, si se fijan más adelante, hay una pequeña espiga sobre una onda P con un QRS que se encuentra siguiendo a esa onda P que se encuentra estimulado. Hay una falla de sensado auricular en este caso, ¿sí? En el canal auricular. Último electro. Paciente de 48 años con antecedentes de implante de marcapaso bicameral 10 años atrás. Luego del recambio del generador por ERI, se encuentra este electro. ¿Qué les parece? Es el último. Ya estamos en el último. Bueno, este paciente Lautaro dice previo, modulación electrónica. ¿qué dice? Falla de sensado y captura, Joaquín. Estoy leyendo el chat. Ujú. Lautaro pone modulación electrotónica. Ah, electrotónica. Perdón que estoy con... También ponen falla de sensor y captura. Este paciente tenía el catéter ventricular con un umbral que no era normal, estaba con un umbral levemente elevado previo en los controles previos al recambio, ¿sí? Cuando se hace el recambio del generador, se lo deja con una salida que estaba muy cercana a lo que sería el valor de su umbral de estimulación. Entonces, a las horas se le hace este electro y se ve eso, ¿sí? Que se ve que hay eventos de falla de captura ventricular. Si se fijan, la segunda espiga posterior al primer complejo QRS, de izquierda a derecha, tenemos una espiga de auricular, con actividad auricular, con captura auricular. Después tenemos una espiga que correspondería al ventrículo en donde no hay captura, ¿sí? Esto se observa de manera intermitente y después se ve un complejo que es más ancho, que impresionaría que es un escape ventricular, con una espiga de estimulación casi al final de la onda T, ¿sí? En donde también hay falla de sensado en ese momento. Entonces, en este paciente lo que sucedió es que se debería haber dejado una salida de estimulación más alta para evitar los eventos de falla de captura, pero también por el otro lado, probablemente habría que haber o modificado la sensibilidad o haber cambiado el catéter, ¿sí? Porque probablemente ese catéter no llegue a tener una vida útil un poco más larga y por lo tanto la necesidad de tener una salida cada vez mayor por umbrales más elevados haga que la vida útil del generador posteriormente se agote más fácilmente, ¿sí? Entonces, como para resumir más o menos todo lo que hemos visto, es importante reconocer las disfunciones más frecuentes de los dispositivos para tomar medidas y soluciones adecuadas y rápidas.
No toda alteración en el electro corresponde a una falla del dispositivo. Existen algoritmos y herramientas para optimizar que pueden simular fallas en los dispositivos y ante la duda siempre interrogar con el programador. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Muchísimas gracias. Excelente la clase de hoy. Los ejemplos, los casos clínicos, todo. Excelente. Acá estamos. Ahí está Santi también. No sé si hay alguna pregunta del público. Muy buena la clase, Fer. Yo creo que de esta forma es como se nos empezamos a adoptar cómo interpretar los electros en esta forma que son prácticas, aprendemos a cómo ver cuál es el problema que está teniendo. Así que parece que fue muy claro. No es tan fácil a veces, pero bueno. Es un Como desafío. decía, con el programador después uno no se puede sacar más dudas que con el electro únicamente. Pero bueno, el primer paso o la primer mirada a las alteraciones de los dispositivos es con el electrocardiograma, así que es la manera para poder empezar el abordaje. Exacto. Perfecto. ¿Alguna pregunta que quieren hacer? ¿Alguna duda que les haya quedado? Las dos charlas excelentes del día de hoy. La semana que viene tenemos el taller virtual, taller presencial y virtual también, digamos, para los que no pueden estar presencial, se va a poder transmitir. Así que la próxima es la última clase. Sí, lo Santi, ideal sería que pudieran estar presentes porque de esa forma se van acostumbrando a utilizar los programadores que muchas veces le pueden ser útiles en una guardia, en cualquier centro que estén trabajando y pueden darle una solución, aunque sea transitoria, pero le podemos dar una solución al paciente y quedarnos tranquilos nosotros también. Así que Claro, sí. los que puedan acercarse a nuestra sede, que es en la calle Simón Bolívar 655, y los que no, bueno, se va a poder transmitir, así que va a ser híbrido, pero para también los del interior y los que se conectan desde otras provincias, pero bueno, los que puedan llegarse los esperamos. Va a estar a cargo del doctor Sí. Marcelo Martínez. Sí, así pueden meter mano y pueden probar cómo se hacen las pruebas de umbrales y demás, que eso es importante, como decía Santi, cuando te llega un paciente a la guardia con una falla de captura por ahí en el electro, con el programador puedes modificar ciertas cosas para que el paciente pueda tener una solución rápida y no tener que estar esperando a que se pueda llegar al momento de que el electrofisiólogo vaya a verlo. Exacto. Perfecto. Bueno, entonces le damos las buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas Gracias, noches. Paz, por estar presente nuevamente, nuestra secretaria, Santi, Fer, Dimas también. Así que bueno, que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Que tengan buenas noches. muchas gracias, nos vemos. Chao.